Quiero saludarlos a todos. Buenos días aún. Buenos días, tenemos un lindo día que el Señor nos ha regalado. Un día para celebrarlo, para volver una vez más en arrepentimiento, en gratitud. Y es lo que hemos estado haciendo y ahora tenemos la posibilidad de escuchar su palabra. Y lo vamos a hacer en el mensaje de Gálatas, que es el nombre de nuestra serie. Hemos estado desde la semana pasada comenzando esta serie de estudios de la epístola de Pablo a los Gálatas. Y estamos en el segundo mensaje el día de hoy. Así que los invito a que podamos hacer la lectura de esta carta que nos habla tanto de la justificación solo por la fe y por la gracia del Señor. Así que vamos a leer los versículos de hoy, que están en Gálatas 1, versículos 6 al versículo 10. Gálatas 1, versículos 6 al 10. Los invito a que puedan tener su Biblia en mano, que puedan estar también viendo en pantalla el pasaje que voy a leer ahora. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o algún ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Los invito a orar. Padre Celestial, amado Padre, permite que esta mañana, por la obra del Espíritu Santo, podamos contemplar la cruz de Cristo. Podamos contemplar nuestra vida reflejada en ella, venir en arrepentimiento, Señor, y por tu gracia, Señor, poder cambiar la forma en que estamos viviendo. Señor, queremos glorificarte, pero sabemos que no podemos solos. Necesitamos de la acción de tu poderoso Espíritu transformador. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, quiero preguntarles, ¿qué hacemos nosotros cuando vemos que alguien muy querido, tal vez un familiar, un amigo, uno de nuestros hijos, está en una situación de mucho peligro, en una situación difícil, inminente peligro? No sé, cruzar la calle con roja, o pisar en un hoyo, o algo complicado. Lo más probable es que no tomemos tiempo para explicarles el contexto de lo que está pasando, sino que rápidamente, dejando cualquier otra cosa, incluso si tienes un teléfono en la mano, lo tirarías, vas en rescate de esa persona amada que está pasando por una situación de mucho peligro. Y es lógico, porque es evidente a nosotros que esa persona necesita ayuda y que no la está viendo. Y que las consecuencias de continuar dando un paso más son enormes y terribles para su vida. Aquí tenemos en este pasaje algo similar, tenemos algo muy parecido. Normalmente, en una carta de Pablo, como pueden ver en cualquiera otra de sus cartas, Efesios, Filipenses, Romanos, van a ver que Pablo, luego de los saludos, ¿qué hace? Habla sobre oración. He estado orando por ustedes, amigos. He estado atentos en oración, agradeciendo al Señor por la obra del Espíritu Santo en ustedes, transformadora, etc. Pero aquí, al ver el peligro en el que se encuentran las comunidades en Gálatas, en Galacia, Pablo no pierde un momento. No se demora en nada más, va de inmediato a rescatar. La semana pasada estuvimos viendo los primeros 5 versículos y vimos cómo Pablo estaba mostrando que tanto su llamado como el mensaje que él predicaba era el verdadero mensaje que proviene de Dios. No por él, sino porque él tenía una profunda preocupación por la iglesia y por la gloria de Cristo. Y aquí
esa misma preocupación genuina y poderosa, nacida de Dios, lo mueven entonces a advertir el peligro que la iglesia estaba viviendo. Porque la iglesia en Galacia, las distintas comunidades, las distintas iglesias, habían olvidado el mensaje que Pablo les había predicado, como vimos en la liturgia de la semana pasada, en Hechos 16, en Hechos 13, perdón. Y aquí, entonces, estaba el problema. La iglesia estaba abandonando la verdadera fe, estaba yendo hacia un evangelio falso. Y lo vamos a ver así. Vamos a ver el pasaje de hoy dividido de esta manera, para que ustedes estén atentos entonces al pasaje. Lo primero que vamos a ver es cómo Pablo expone cuál es el problema. Los gálatas están abandonando el evangelio de la gracia de Dios. Luego vamos a ver por qué, cuál es la razón. La razón es que hay falsa enseñanza perturbando y cambiando el evangelio. Y vamos a ver que esa falsa enseñanza tiene consecuencias eternas de maldición para aquellos que la enseñan y aquellos que la practican. Pero finalmente vamos a ver que hay una solución. Servir genuinamente a Cristo y no a los propósitos humanos. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy día. Así que los invito a que vayamos a los primeros 2 versículos para que analicemos un poco más cuál es el problema, lo que estaba pasando aquí en las iglesias de Galacia. Pablo dice, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio. Tenemos en estos versículos la primera reacción de Pablo. Las emociones del apóstol están aquí presentes. Él se maravilla. Él se maravilla. Y obviamente no es que se está maravillando por algo que lo asombra por su belleza o por su bondad, o por lo magnífico que es, sino por lo triste que resulta. Cambiar la grandeza de Dios y su salvación por un sucedáneo que no trae ninguna transformación, que no salva, que no bendice, que no transforma ni renueva. Pablo ve cómo la iglesia abandona la predicación que él ha hecho como apóstol de Cristo en las distintas iglesias, el evangelio de la gracia. Como él mismo dice en Hechos, capítulo 20, versículo 24, resumiendo maravillosamente el mensaje que él predicaba como el evangelio de la gracia de Dios. Y es que la obra de Cristo es todo para nosotros, es todo para nosotros, desde principio a fin, como dice Romanos 1, versículo 16-17. Porque todo se trata no de nosotros, sino de lo que Cristo es, de su obra, cómo Él hace todo para transformarnos, cómo Dios, en su gracia, toma al pecador y lo justifica, y lo perdona, y lo transforma y lo renueva, para que ya no sea un enemigo de Dios, sino que sea un amigo de Dios, sea parte de su pueblo, esté justificado, sus pecados perdonados, en paz con Dios, todo por su propia obra. Este es el mensaje que Pablo ha predicado por todas partes, desde su conversión. Ese es el mensaje que Jesús dijo, como hemos estado viendo en Marcos, en los grupos Crece, ¿cierto? El mensaje de que el reino de Dios ha llegado, que se arrepientan y crean en el Evangelio. Un Evangelio centrado en Él y su obra eterna para salvación y redención del ser humano. Así que Pablo está asombrado, tristemente, de cómo ellos caen en esto. Porque han abandonado la gracia de Cristo y han ido hacia un evangelio diferente. Y como él dice al principio del versículo 7, en realidad no es otro evangelio. Vamos a hablar un poco sobre eso. Es que en realidad un falso evangelio, una falsa buena noticia, es en un sentido diferente, no es de la misma categoría que el verdadero evangelio, y por otra parte es otro completamente distinto. No un verdadero evangelio, no el verdadero mensaje de Dios. Porque en lo que nosotros podemos desprender de las palabras de Pablo es que hay un solo evangelio
que es inmutable. Y piénsenlo, la obra de Dios para salvación del hombre es perpetua y perfecta. Si nosotros decimos que hay otras, entonces estamos minimizando la obra de Dios. Si pensamos que puede ser perfectible, mejorable, entonces estamos diciendo que necesita cambio, necesita actualización. Y eso sería dudar de la capacidad de Dios. Entonces, un falso evangelio, sea cual sea, siempre va a apuntar a cambiar una de estas cosas. Es decir, que hay más, que es una opción dentro de tantas, o que necesita ser actualizado. Y eso es mentira profundamente. Eso no proviene de Dios. Dios hace su obra perfecta, perfecta, sin cambio. El falso evangelio que estos hombres estaban escuchando, estos hombres y mujeres en Galacia habían escuchado, era el de los judaizantes, un grupo de personas que ya hacían estragos en todas las comunidades cristianas diciendo, sí, mira, todo bien con la obra de Cristo, pero, como dice Hechos 15:1, a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Ese resumen, digamos, de la fe judaizante está en Hechos 15:1 y nos explica entonces, ¿cuál es la tesis? La obra de Cristo es incompleta, entonces hay que agregarle algo, o también no está produciendo lo que dice producir. Necesitamos de algo para que quede perfecta. Para alcanzar la salvación necesitarías poner algo de tu cosecha. Está diciendo que necesitas tú completar la salvación de Cristo. Cualquier evangelio que diga eso, cualquier buena noticia, cualquier religión, cualquier idea, filosofía que diga eso es falsa, profundamente falsa. Y tienes que tener cuidado, tienes que tener cuidado. A veces incluso nosotros, escuchando el mensaje verdadero del evangelio, podemos estar alojando dentro nuestro esta idea de que Cristo no es suficiente. Así que no necesariamente el evangelio o este falso evangelio puede tomar la cara de una fe constituida o una línea falsa del cristianismo, como podría ser la judaizante. Tal vez puede estar presente dentro de nuestra iglesia, en nuestros corazones. Cuidado, cuidado. ¿Saben la palabra utilizada por Pablo aquí para decir abandonar? Tiene que ver en realidad con transferir voluntariamente y activamente nuestra lealtad hacia otra cosa, que no es aquel que nos llamó, que no es a Dios, que nos ha rescatado por la gracia de Cristo. Entonces te llamo a que pienses en esto. ¿Dónde está tu lealtad de tu corazón? ¿A una institución, sea religiosa, política, una empresa? ¿A una persona en particular? ¿Un padre, una madre, familia, una pareja? ¿A la naturaleza? ¿A ti? ¿A un sentimiento de odio o de frustración que está presente? ¿A la autosatisfacción? Tienes que pensar, analizar, ¿dónde está la lealtad de tu corazón? ¿Dónde está la lealtad de tu mente? ¿Dónde está la lealtad de tu mente? ¿A la ciencia, a la política, a tus metas personales de vida, a tu trabajo, a ser moderno, civilizado y responsable, a ser destacado como alguien que piensa y es un libre pensador? Amigos que estás escuchando, tú que estás escuchando, tienes que abrir tus ojos, tienes que correr de este peligro. Quiero gritarlo para que lo escuches. No cometas el error de los Gálatas, porque ellos escucharon una falsa enseñanza y como hemos visto, como Cristianos hablaba en la liturgia, justamente hay muchas voces que están ahí hablando. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Es el mismo engaño, como he dicho muchas veces, el mismo engaño del jardín del Edén. Escuchar una voz distinta a la voz de Dios. Y Pablo lo dice así, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y eso es lo que vemos al final del versículo 7. Y es el tema de que los falsos maestros, las falsas ideologías, lo que van a hacer siempre es perturbar, agitar, inquietar tu corazón, diciéndote las palabras antiguas de la serpiente. ¿Cuáles son? ¿Es verdad que se te dijo esto? ¿Es verdad realmente lo que dice Dios? No, no es cierto. Hay algo más, hay algo que agregar o hay algo rotundamente diferente. Y la verdad es que trata todos estos falsos maestros,
tratan de cambiar aquello que realmente es la verdad y el sustento para la iglesia. En el caso de los judaizantes, ellos querían decirle a la iglesia que no estaba salva, que necesitaban algo más. Y eso inquieta el corazón de la iglesia. Y luego el paso siguiente es tratar de pervertir el evangelio. ¿Cómo uno pervierte el evangelio? La palabra aquí para pervertir tiene que ver con un cambio de rumbo radical en 180 grados, en el sentido contrario. Invertir significa entonces que están tratando de decir que el evangelio de Cristo no es tal, no es tal, no es suficiente. Y saben, perturbar a la iglesia con falsa enseñanza siempre va de la mano de pervertir o cambiar el mensaje del evangelio. Ustedes saben que evangelio significa buena noticia. Bueno, ellos perturban y pervierten diciendo que en realidad no es tan buena noticia como Cristo anuncia. Así que siempre, siempre la falsa enseñanza está unida a estas dos cosas. Invertir, cambiar el sentido de lo que es el evangelio y por otra parte perturbar a la iglesia diciéndole necesitas algo más. En el fondo, el evangelio necesita ser actualizado o necesita ser rotundamente cambiado. Pero nosotros, si estamos en Cristo, no debemos engañarnos. No. Recordemos que Pablo dice al final de este versículo que el evangelio le pertenece solo a uno. Solo a uno. El evangelio es de Cristo. Así que recuerda esto. La falsa enseñanza siempre te va a decir que algo tiene que brillar más que Cristo. Pero tú mantente firme. Recuerda, abre tus ojos. Solo Cristo debe brillar como la esencia de tu salvación y de la salvación de todo su pueblo. Así que no escuches la voz de la serpiente, no escuches filosofías ni a nadie más que te esté hablando algo que sea diferente. Escucha la voz de Cristo. Y tú puedes decirme, Matías, ¿cómo yo me mantengo firme en esto? ¿Cómo lo puedo hacer si a veces no me doy cuenta? Está ahí ambientalmente. Bueno, tienes que estar atento, abrir tus ojos y abrir tu boca también. La forma en que te puedes mantener firme del peligro es recordar que la mejor manera es siendo un evangelista. ¿Sí? Siendo un evangelista. Que recuerdes que el mensaje del evangelio te habla primeramente a ti y predicártelo diariamente. Recordar que solo eres salvo, que solo tu vida tiene sentido en Cristo Jesús, que solo en Él tienes aceptación, que en Él tienes el amor que nada más te puede regalar. Y por otra parte, predicar este mensaje de la salvación a otros, compartirlo, mostrar cómo es la motivación de tu día a día, de por qué tú trabajas, te mueves, te despiertas en la mañana y te vas a dormir con seguridad y confianza en Dios. Estoy seguro que has escuchado que hay algo diferente en ti, que no sé, nadie más ¿cómo se llama? Que no se entiende por qué. Si estás conociendo y viviendo el Evangelio, el mensaje del Evangelio va a estar presente en tu vida y en tus palabras. Y eso marca la diferencia en nuestro testimonio. Te quiero animar en eso, porque eso va a ser también una roca segura a la que estar firme. Porque muchas veces el problema no viene de afuera, el problema está dentro, tanto dentro nuestro, porque nosotros decidimos escuchar otra voz, como dentro de la iglesia. Así que Pablo, teniendo esto presente, él dice lo siguiente en los versículos 8 y 9. Pero si aún nosotros, miren qué tremendo, aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Y lo que nosotros vemos aquí son dos casos, son casos hipotéticos, situaciones que se pudiesen dar, pero que son extremas, son extremas. Imagínense, él quiere asegurar esta idea. Esta es la idea que él quiere que los Gálatas guarden, que no importa quién sea el que anuncie otro evangelio diferente, un falso evangelio, un sucedáneo del verdadero evangelio de Cristo o de una salvación. No importa quién sea, esa persona
es anatema. Y lo hace con tal seguridad que lo menciona 2 veces, en el versículo 8 y luego en el versículo 9. Entonces Pablo dice que cualquiera, incluso uno de los apóstoles, incluso uno de sus consiervos, con los que está andando por todo el mundo predicando el evangelio, incluso ellos, si en algún momento cambiaran y empezaran a hablar otro mensaje, eso es, ellos serían anatema. O incluso un ángel del cielo. Imagínate un ángel del cielo. Si te aparece un ángel ahí, lo más probable es que tú digas, bueno, esto tiene que ser de Dios, mira la escena, y que todos tus sentimientos y tu cuerpo reaccionen como si estuvieras en una situación gloriosa. Incluso ahí, recuerda, si el mensaje es diferente, entonces no escuches. Cierra tus oídos a eso. Es mentira. El tal que predica eso es anatema. Y quiero explicar un poco esta palabra que he repetido harto y que la versión que tenemos en la pantalla la menciona, anatema. En realidad es un término que está presente en el Antiguo Testamento. Bueno, si el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y el Nuevo Testamento está escrito en griego, pero en la versión griega que traduce desde el hebreo el Antiguo Testamento aparece esta palabra también, para dar el sentido de algo o alguien que ha sido maldito por parte de Dios, y el destino de esta cosa o de esta persona es la destrucción eterna. Ese es el anuncio. Y anatema viene a ser entonces una maldición muy dura que el apóstol Pablo está haciendo aquí. Muy dura. Pablo, amigos, Pablo está haciendo muy firme. Quiero que ustedes piensen en eso. Este mensaje no calza para nuestros tiempos. Amigos, no calza para nuestros tiempos. ¿Quién quiere ser tan tajante en este tiempo? Ni un político, ni una persona en televisión. Todos quieren estar bien con todos. Pero Pablo aquí se la juega rotundamente. Él dice, la persona que traiga un mensaje falso, aunque sea yo mismo, es maldita. Y quiero usar la palabra maldita porque creo que resuena más en nuestros oídos en el tiempo de hoy. Maldita. Eternamente. ¿Por qué? Porque esta persona está tocando lo más sagrado, lo más sagrado. Ahora tú puedes decir, pero ¿por qué tan rudo? Pablo estaba enojado, tal vez en realidad estos hombres judaizantes que estaban en las iglesias de Galacia eran sus rivales y le estaban moviendo las ovejas y eso no le gustó. Amigos, hay 2 cosas que podemos decir aquí. Primero, el aspecto universal de quién es anatema. Es todo aquel, en todo tiempo, que hable un mensaje contrario al mensaje de Cristo. Por lo tanto, no solamente son los judaizantes, esto aplica para nuestro tiempo, esto aplica para predicadores de la prosperidad, para predicadores que dicen que en realidad necesitas agregar de tu bondad, o de que hay luz en el hombre y que él puede alcanzar a Dios. Hay tantas falsas religiones y tantas versiones eh, perturbadas, o sea, cambiadas del cristianismo presentes en las iglesias hoy, que anuncian de esta manera el mensaje de Cristo. Están jugando con fuego. Eso no está bien. Y Pablo dice que todo aquel que lo haga, entonces está maldito. Recibirá condenación por aquello que está haciendo. Yo vuelvo a decir, estoy seguro que este mensaje no es un mensaje popular en nuestro tiempo, pero es la verdad. Y no podemos dejar de decirla. Y Pablo entonces es imparcial con esto, pero también él deliberadamente lo menciona 2 veces, para dejar bien claro que no es un asunto de estar enojado o no. Él quiere ser bien claro y rotundo y mostrarle a la iglesia, miren, lo repito, para que estén atentos, esto es falso. Consideren entonces mis palabras. Anatema, maldito, todo aquel que predica un evangelio distinto. Entonces, recuerden aquí, porque lo que está en juego es la honra y la gloria de Cristo en medio de la iglesia. Y no solamente la honra y la gloria de Cristo, que ya es suficiente para que todo siervo verdadero de Cristo busque celosamente que esto no avance, no persevere. También
está la vida de las personas en juego. Recuerden, la gente en Galacia estaba en peligro y ellos necesitaban escuchar de vuelta aquel evangelio que habían recibido de la gracia de Dios. Entonces Pablo no estaba jugando. Esto es serio. La vida de las personas y la gracia y la honra de Cristo en el mundo está en juego. La iglesia de Cristo tiene que ser fiel entonces en la predicación. Quiero advertirte, ojo si estás siendo alguien que promueve ideas contrarias al mensaje de Cristo. Tal vez tú tienes en tu cabeza una separación. El día domingo eres un cristiano, pero el resto de los días de tu semana pasas el tiempo defendiendo otras ideas, promoviendo otras ideas mucho más valiosas para ti que el mensaje de Cristo. Ojo con esto, porque estás anunciando un mensaje falso. Esto puede ser cualquier cosa. Así que presta atención y revisa en tu vida. Pero también, ojo, si tal vez tú no estás siendo quien entrega esta idea, pero estás prestando oído a ideas falsas. Amigos, el destino del discípulo es seguir al maestro. Esa es nuestra salvación, ¿cierto? Si Cristo es la cabeza y Él te levanta, por Él entonces nosotros somos levantados de la muerte para vida eterna. Pero si tú estás siguiendo a un falso maestro, vas a recibir una falsa salvación. Tu buena noticia que estás escuchando, la razón por la cual se alegra tu día, no es tal. Y estás entonces caminando en terreno sinuoso. Corre, escapa de eso. Pero quiero decirte que hay una solución. La solución es volver al Evangelio, a ser un servidor de Cristo, que no sirve a los hombres, sino al Señor, y por lo tanto escucha su voz. Abre tus ojos. No se puede servir a dos señores. O sirves a uno y desprecias al otro, pero a los dos no puedes. Cristo mismo lo dijo. Y Pablo quiere dejarlo súper claro en el versículo 10, terminando este pasaje. Él dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Él quiere mostrar entonces que una persona que ha sido transformado por el Evangelio de Jesucristo, que ha comprendido el Evangelio de la gracia, ha comprendido su necesidad profunda de transformación y de salvación solo por la obra de Cristo, esa persona va a dejar de buscar intereses humanos y de servir a hombres o a sí mismo y se va a rendir a servir primeramente a Cristo. Y es que el mensaje de los falsos maestros, lo que hace, los mensajes de los falsos evangelios presentes en nuestra sociedad hoy, lo que hacen es eh, conquistarte, diciéndote que vas a tener todo lo que tu corazón anhela. Y sin embargo, el mensaje de Cristo, ¿qué hace? Transforma por medio de la obra de Cristo, del Espíritu Santo, tu corazón para que tu corazón esté en sintonía con la voluntad de Dios. Entonces, presta atención. No busques más el favor de los hombres. No busques esforzarte por agradar a los hombres, porque ¿sabes qué? El Evangelio de Cristo te libera de eso. No necesitamos el favor de los hombres. ¿Por qué? Porque no hay nada que ellos nos puedan dar, entregar a nosotros realmente que te vaya a comparar a aquello que Cristo nos dio con su muerte en la cruz. No hay nada que te puedan dar. Un ascenso, un mejor estatus de vida, reconocimiento social, amor. Cristo te da todo eso y más en su muerte en la cruz. Pasas a ser un hijo de Dios, amigo de Dios. Pasas a estar en paz con Dios, a ser heredero del reino, tener vida eterna, reconocerte amado y formando parte de un pueblo, que es el pueblo que por la eternidad estará con Cristo. Cristo alcanzó todo eso para ti. No necesitas el favor de los hombres, no necesitas tener una agenda que construya un camino y prepare en la vida, porque Cristo ya hizo eso por ti. La diferencia, sirviendo al Señor, puedes buscar el bien, puedes servirle a Él y ser siervo hacia las personas, que es muy distinto que buscar su favor. Por otra parte, no necesitas agradar a los hombres.
No necesitas ir por ahí buscando que todos te amen o de esta manera, ¿cierto? Que no significa, por una parte, ser una persona amargada y que trata mal a los demás. Pero no necesitas agradar a los hombres. ¿Por qué? Porque en Cristo ya somos agradables a Dios. En Cristo ya hemos recibido la paz con Dios. Estamos en paz con Él. Con Él, y no solamente con su pueblo. Pueblo que, como oramos siempre, está representado en todas partes, incluso en lugares donde es difícil ser cristiano. En aquel día, cuando Cristo vuelva, la iglesia se va a levantar y vas a poder ver cómo el cuerpo de Cristo, tu verdadero pueblo, está constituido por hombres y mujeres de toda lengua, nación y pueblo. Eso es algo que solo Cristo puede darte. No necesitas agradar a los hombres para sentir aceptación. Ya la has tenido en Cristo Jesús. Así que abre los ojos. No busques el favor de los hombres. El corazón del verdadero siervo del Señor es el que se mantiene firme a su llamado. Recuerden la liturgia. ¿Qué es lo que hizo Pedro y Juan? Juzguen si es digno obedecer a los hombres o a Dios. Porque no podemos dejar de decir aquello que hemos visto y oído. Eso es el mensaje transformador de la obra de Cristo. Tiene que estar presente en ti. Tienes que alegrarte, ser tu motivación. Y eso puedes tener en Cristo Jesús. No necesitas que los hombres te digan cómo vivir o cómo andar, ni cuánto vales. Lo vales en Cristo Jesús. Quería concluir este mensaje haciendo algunos recordatorios importantes. El primero es que hay un solo evangelio. Lo vimos al principio, hay un solo evangelio, y no solamente hay un solo evangelio. El verdadero evangelio de Cristo es para todas las eras, todas las épocas. No necesita cambiar, no necesita actualización ni mejora, nada de eso. Así que ojo, cuando hay algo de afuera que te está diciendo, no, mira, está bien, pero ese evangelio era para el siglo primero, pero estamos en el siglo XXI. Ahora no corresponde, ahora debería verse de esta manera, con este color, con estas diferencias. No, porque hay un evangelio y no cambia. Y también alguien que te diga, mira, muy bien, ese es un camino, pero contempla este otro camino de fe, esta otra forma de vivir, esta otra filosofía, es complementaria, está ahí también presente para que tú puedas ver la del abanico de fe que tú puedes seguir. No, presta atención, hay un solo evangelio. Recuérdalo, atesóralo. El evangelio de Cristo transforma tu vida. Los demás no tienen poder contra el pecado, no tienen poder contra nuestro estado de rebeldía ante Dios. Solo Cristo, solo Cristo. Recuérdalo, solo el Señor Jesucristo. Por otra parte, presta atención que este evangelio es un mensaje verdadero. Así que cualquier idea que levante al hombre por sobre Cristo no es verdadera. Solo el mensaje de Cristo. El mensaje verdadero de salvación para el hombre se trata de Jesús, huele a Jesús, habla de Jesús, empieza en la introducción sobre Jesús, termina con Jesús, está Jesús empapado en Cristo. Eso es lo único que transforma tu vida. Es lo único. Y además de ser un mensaje verdadero, tiene un origen verdadero. Los apóstoles dijeron que había que mantenerse entonces en aquel mensaje que la iglesia de los Gálatas había recibido. Así que recuerda eso, el mensaje que hemos recibido ha sido preservado con el sudor y la sangre de muchos hombres y mujeres que han vivido confiando y creyendo en el Evangelio de Jesucristo y han dado sus vidas para gloria del Señor. Está aquí frente a ti, en la palabra del Señor. Está gratuita en Bible Gateway, está en internet si pones buscas en Google, está en una librería, está en el cajón de un hotel, está disponible para ti, transformadora. Es la palabra del Señor, la Biblia. No hay otro, no hay un complemento ni un paralelo. Así que puede ser un ángel, el hombre o la mujer de tus sueños, que, digamos, el youtuber o la persona, el influencer más grande que tú admires, te diga que hay un camino distinto. Un pastor cristiano, el papa, no sé, un familiar, cualquiera que te diga, escucha otro mensaje.
Y tú tienes que decir, no, yo solo presto oídos a Cristo. Solo Cristo murió en la cruz por mi salvación. Solo Cristo salva. Guarda esto en tu corazón, que tu conciencia realmente te despierte cuando tus pies están a punto de pisar en un hoyo o en, digamos, en el abismo. No, despierta. Pregúntate realmente, ¿esto que estoy creyendo, esto que estoy viviendo, es realmente coherente, se condice con el Evangelio de la gracia de Cristo? ¿Vale la pena vivirlo? ¿Se corresponde con la cruz del Señor o me está mostrando un camino alternativo? Si se condice, si tiene que ver, tranquilo, puedes andar viviendo de esa manera y va a agradar a Dios y es bueno. Pero si es cualquier otra cosa, te llamo, corre o da la vuelta, abre tus ojos. Recuerda que siempre Cristo te va a proteger. Así que amigos, prestemos atención al verdadero mensaje del Evangelio, no uno falso. Y mi oración para toda la iglesia es que pueda mantenerse fiel a Cristo y servirle, no buscando agradar a los hombres, sino que primeramente a nuestro Señor. Los invito a orar. Padre eterno, solo decir que agradecemos por Jesucristo nuestro Señor, que murió en la cruz por nuestros pecados. Padre, pedimos que podamos vivir para Él, no para nosotros mismos o para cualquier otra filosofía o persona que demande nuestra atención. Señor, sabemos que así nuestra vida va a estar siendo agradable a ti, pero necesitamos de tu Espíritu Santo para que nos muestres cuál es nuestro error y para que podamos volver a ti siempre en arrepentimiento. Guíanos, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.